Pues buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión, el maestro Wilfrido Barrera nos va a dar el tema, el sentido de la cábala del alma, el aire y Neshamat. Bienvenido, maestro. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar presentes y tener su cámara encendida para conocerlos. Algunos de ustedes ya los conozco. Pues ahora vamos a hablar con respecto a Neshama. Neshama viene siendo una forma de hablar del alma, pero tiene que ver con el aire, con el viento, tiene que ver con la disposición en la cual nosotros estamos constantemente involucrados en un proceso de trabajo, de, de depuración, y tiene que ver con la evolución. Entonces, Neshama tiene por un lado, si vamos de Malkut, Yesod, Netzah y Hod, que van de abajo para arriba en el caso de lo que nosotros llamamos el árbol sefirótico, encontramos que el alma vegetal está entre Yesod, entre Netzah y Hod. Entonces allí vamos a encontrar que hablamos de 4 reinos. En la construcción cabalística, como también en la construcción de la cronobiología, constantemente estamos diseñando o estamos observando que el cosmos o el planeta o todos los planetas están diseñados bajo un plan maestro. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en fechas anteriores acerca del plan maestro, que tiene que ver con la creación, que es un plan que todos los cabalistas habían trabajado desde mucho tiempo atrás, desde Moisés se venía dando ese proceso? Entonces es un diseño de la creación, el plan maestro. Y cada una de las corrientes iniciáticas retoma ese plan maestro para dar su propio rito, su ritual y su ceremonial. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos un trabajo que hacer con respecto a lo que son las ciencias sagradas y la oportunidad de ir manifestando esas ciencias sagradas en nuestra propia actividad eh, cotidiana como seres humanos. Entonces, en el sendero donde está entre Netzah y Hod, vamos a encontrarnos esa alma vegetal. ¿Por qué no un alma mineral? Si hay 4 reinos, tiene que ser mineral, vegetal, eh, en el sentido animal y en el sentido humano, y luego viene lo suprahumano. Porque parece ser que todavía los metales no tienen alma, aunque en algunas corrientes podríamos encontrar, igual con Pico de la Mirándula, hablan acerca de que hay un estado de conciencia en los minerales y que probablemente sea el oro o el diamante, quienes están en ese estado de evolución más apto para pasar al siguiente estado, al siguiente reino que viene siendo el vegetal. Y luego del vegetal, pues van siendo estados de conciencia. Por cierto, gracias a quienes estuvieron en la sinagoga, escucharon a algunos de ustedes que hay un proceso de trabajo en cuanto a la forma del rito, la forma del ritual y el ceremonial que hace con esas 2 partes. Ahorita vamos a explicar esa, esa constante porque tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos descubriendo poco a poco en este sentido. Por lo tanto, nosotros encontramos ahora sí un, un alma vegetal que en cierto momento, después del mineral, hay una evolución cada vez más, podríamos decir, como que más depurada, y entonces se dice que también hay un alma, pero todavía no hay un estado consciente, que sería en ese proceso. Algunos autores dicen que en el sentido que nosotros le damos a
el vegetal, el más alto, sería la rosa, sería ese tipo de los colores de la rosa, la blanca, pero también hay otros que hablan acerca del alcatraz, otros hablan acerca de diferentes eh, vegetales que tienen una forma ya más en estado de conciencia. Pero parece ser también que los árboles, algún tipo de árbol tiene esos estados de conciencia. Hay mucho alboroto en ese sentido porque nosotros no vamos a poder establecer si es o no es, si tiene sentido o no tiene sentido, porque no podríamos nosotros explicar el alma en esa integración, pero ahorita vamos a explicar qué es el alma para que nosotros nos demos cuenta de ese proceso. Luego está el nefesh, que es el alma animal. Ya Nefesh nos está hablando con respecto a un proceso en el cual ya pasó Malkut, Yesod, Netzah y Hod y está entrando a Tiferet, que es la belleza. Y entonces Nefesh, como alma animal, nos está dando un proceso de trabajo más característico. Ya nos damos cuenta que los animales, de alguna manera, las tribus, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los grupos, sociedades o asociaciones iniciáticas que se dicen secretas, toman o recuperan algunos animales, entonces dicen este animal es el que tiene una proyección de conciencia más profunda, entonces ponen al león, otros ponen el águila, otros ponen el ave fénix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería Nefesh. Pero lo que nosotros vamos a estudiar, que es la conciencia de sí, es Neshama, el alma humana. Neshama ya está en la altura de Tiferet, Jesod y Geburah. Entonces vamos a encontrarnos un parámetro de evolución cada vez mayor. Y finalmente estaría Ra, que está después de edad, el espíritu, conciencia objetiva. En este caso nosotros no vamos a meternos con Ra porque ya en otros parámetros lo hemos estado contemplando, lo hemos estado platicando y vamos a meternos con el Neshama, que viene siendo el alma humana en el sentido de la proyección que nosotros tenemos y tiene que ver con evolución. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar un poquitito más al respecto. ¿Qué hemos aprendido de la evolución? Primero, que es una forma física en un sentido, porque en la escuela nos dicen, bueno, la evolución ha venido físicamente desde los primates, que ya contemplamos en algún momento. Dijeron, bueno, en efecto, sí hay una evolución física, pero que nosotros vamos a establecer de acuerdo a nuestro entendimiento y vamos a comprobar diferentes aspectos con respecto a lo que nosotros estamos descubriendo, la dominación física. Pero tenemos que ver la parte de la percepción y ahí es donde entra ese poder externo, lo que nuestras formas de sentido tiene, por ejemplo, la economía, el comercio, la política, la cultura, todos esos aspectos que nosotros estamos encontrando son detalles que nos hablan de un alma material. Pero nosotros tenemos que trabajar 4 tipos de conceptos o estados de conciencia, o podríamos hablar de aspectos humanos, que son el físico, el emocional, el mental, que es el pensamiento, y finalmente el espíritu, que viene siendo lo espiritual, que no es darnos golpes de pecho, como lo decíamos en otra ocasión, sino que es principalmente el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo de acuerdo a las relaciones que tenemos, cómo nos relacionamos con las personas. Podemos tener diferencias con lo que contemplamos, nuestras opiniones, pero finalmente la relación tiene que ser siempre estable, tiene que ser positiva para poderse proyectar hacia un estado de conciencia cada vez superior. Cada día vamos a preocuparnos por ese estado de conciencia, pero la pregunta aquí sería, ¿existe el alma? Porque estamos
hablando de con una certeza de que hay alma. Ya habíamos establecido en algunos momentos en los cuales dijimos que será cierto lo que estamos hablando acerca de la cábala, será cierto que en algún momento existe Dios, será cierto todas esas conjeturas cuando nos preguntamos, pues sí puede ser que en un momento dado tiene que haber una existencia y claro, nuestro sentido, nuestra percepción y principalmente nuestra intuición, decimos, bueno, hay algo afuera de nosotros que está en contacto nuestro y que en algún momento se relaciona con nosotros y que por lo tanto nos vamos a preguntar siempre en todo el tiempo qué es el alma. ¿Será que es un proyecto también dentro de ese plan maestro? ¿O será un proyecto con respecto a nuestras emociones? ¿O el primer paso que deberíamos de dar es desear conocer el alma? Y entonces nuestra alma es el reconocer que poseemos un alma y por supuesto consiste en permitirnos a nosotros mismos hacer una consideración específica. Si tengo un alma, pregunto qué es mi alma, qué quiere mi alma, cuál es la relación existente entre mi alma y yo mismo, de qué manera mi alma afecta a mi vida. Y entonces son aspectos en los cuales decimos, bueno, ya le estoy dando una existencia a algo que no conozco, que no sé que está allí. Sin embargo, cuando entramos en meditación, los maestros de meditación, las yogis nos dicen en un sentido de que cuando nosotros estamos meditando, Dios nos está dando una respuesta a preguntas que nos hacemos. Y entonces no se conecta directamente con ese astral nuestro, sino se conecta con el alma y nosotros estamos meditando a través de nuestra alma. Y entonces será posible que el alma tenga una existencia que para nosotros es válida, es básica, es importante para nuestra vida y futura en el sentido que vamos a morir en algún momento y vamos a tener que establecer un ritmo de trabajo en otro lugar. ¿Será que nuestra alma llega a ese momento? En la Cábala, en la Biblia, en el Cenavesta, en el Bhagavad Gita, se habla mucho del alma. Platón, uno de los filósofos científicos, Aristóteles, más científico que Platón, también habla del alma y de un cuerpo almático. Entonces, y luego los demás científicos hablan de que hay algo en nuestro entorno que tiene mucha relación con respecto a todo este proceso. Sí, estimada Eloisa, ¿quiere comentar algo? Sí, maestro. Entonces, ¿qué sería el espíritu? Porque según yo, el alma es lo que hace que movamos nuestro cuerpo Eh, únicamente. sí, sí, muchas gracias. Espíritu viene de Muchas espiral. gracias. Sí, a la orden. Espíritu viene de espiral. Y entonces, supuestamente, siempre vamos a tener supuestos porque físicamente nosotros no lo vemos. Ya tal vez en grados más altos de estados de conciencia, seguramente sí ven, sí pueden observar algo que se define como ese entorno, ese proceso que hay fuera o dentro de nosotros y que se está constantemente viendo. Pero espíritu viene de espiral, en donde se supone que ese espíritu o esa espiral es donde va a entrar el alma y va en espiral a irse hacia el topos urano, decía Platón. Otros dicen va hacia una luz, es una espiral es una luz y entonces se va a proyectar ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, inclinado. No sabemos, dependiendo de la constante que quiera en ese momento ese plan maestro. Cada uno sigue un plan maestro, es el mismo, nada más que en nuestras formas de pensamiento, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra forma de pensar, nuestras emociones nos están llevando siempre hacia una forma de trabajo vivencial. No todos somos lo mismo, aunque tenemos esa oportunidad de estar en ese plan
maestro, nos vamos a dar a la tarea de encontrarnos con este proceso de una vida cada vez más en consecuencia hacia un estado de conciencia. Sí, Julie, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Tengo en sí dos preguntas. Usted comentaba acerca de Platón y bueno, justamente hace poco leí el libro de Fedón de Platón y que nos habla pues todo este trayecto donde Sócrates pues le van a dar pues un veneno para que para que muera. Entonces se da esta plática de qué es el alma. Entonces, quisiera saber desde el punto de vista de la Cábala, la pregunta número uno es si el alma es inmortal. Es decir, entonces el alma constantemente estaría reencarnando. Esa es mi primer pregunta. La segunda sería que en el libro también se menciona que el alma no se sabe si nace con maldad o nosotros, de acuerdo a nuestros estilos de vida y costumbres, la vamos haciendo pues con mala, o sea, vaya, no se sabe si el alma viene mala o se va forjando a lo largo de la vida. Ok, Serían esas vamos, dos. vamos con la primera. La primera pregunta que tiene que ver mucho con respecto a que si existe un cuerpo, debe de existir un algo que nosotros nos va a mover, ¿no? Como bien decía Eloísa, en este caso nosotros lo que estamos proyectando es que el alma sí es inmortal, porque la vamos siguiendo todo el proceso de trabajo que tienen no nada más los cabalistas. El mismo Einstein, que era un científico, habla acerca del alma. Tesla, igual, eh, hablaba acerca de que hay un alma que es inmortal y que tiene que ver con las reencarnaciones. El samsara, en el sentido en el budismo, también se habla acerca de que el alma es inmortal. El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, y en el libro egipcio de los muertos también se habla de esa alma, y entonces procuran a los muertos, principalmente a los reyes, a los faraones, vincularlos en un proceso como si estuvieran existiendo en otro proceso, en otro lugar, y es el alma al que van a cuidar, entonces le ponen todos los artefactos que usaban en vida, guardan también su parte de sus órganos para que un día va a regresar, entonces sí existe esa parte de la reencarnación en la cual nosotros decimos definitivamente debe de existir porque en el libro séptimo de la República, Platón habla acerca de ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos de que se desprende, entra en una batalla, muere y entra en una especie de puerta donde están los señores del karma y allí es donde hacen o pasan al Topos Urano. Topos Uranos viene siendo un lugar del cielo, no se sabe si es arriba, es abajo, en los lados están en un lugar, un plano a una dimensión, entonces entra el alma en ese proceso, aprende de las ideas, se vuelve sabia y hay un momento en el cual va a regresar, reencarnar en otro cuerpo. Y hay una parte donde dice, se mete al alma, los señores del karma, antes de que salga por esa nueva puerta de adentro, hacen una negociación, quiénes van a ser sus amigos, qué tipo de cuerpo va a ser, si de mujer o de hombre, todo un proceso de trabajo. Entonces, según la misión que tenga el alma, es a donde va a llegar, al lugar donde va a llegar, al tiempo que va a llegar. Ahí no hay un tiempo específico, puede ser un pasado, presente de nosotros. Dice Platón que hay un momento en el cual tienen que meterlo en un carro que está jalado por cuatro enemigos, que son caballos briosos. Uno es el miedo, todos siempre entramos con miedo a un lado y tenemos que saber que el mismo miedo nos va a llevar a, a sacar todo este proceso de trabajo. Otro es la relación que tenemos con respecto al conocimiento. Mientras más conocemos, la claridad de conocimiento nos va a llevar hacia una forma de que no nos hacemos tan humildes, sino al contrario. Quien conoce, si no es humilde, se,
se lo acaba ese enemigo. Entonces la humildad es muy importante porque el conocimiento es básico. Ya cuando se vuelve sabia la persona, entonces encontramos con que ya no tiene que buscar a ese enemigo, ya supo controlar, no tiene que matar a esos enemigos, sino al contrario, descubrirse en esos enemigos y saberlos controlar, saberlos dominar. La tercera viene siendo el poder, denle a alguien poder, dice Platón, y van a acabar a esa persona por medio de ese poder. Entonces, en el proceso que nosotros estamos detallando, la capacidad que nosotros tenemos para poder corresponder a todos estos aspectos, vamos a encontrarnos con el cuarto enemigo, que es la vejez. Y dice Platón que no es tanto que nos hagamos viejos, arrugados, todo eso es ancianidad. Dice Platón que la vejez hasta los jóvenes la tienen porque hay un momento en el cual se desarrolla una falta de disciplina, donde dice, ya no puedo, ya no quiero, y entonces va dejando todo. Entonces es una vejez decrépita. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que en algún momento el alma como inmortal tiene que regresar. Todos los textos nos hablan acerca del alma. Y entonces vamos a encontrarnos con que sí hay una inmortalidad que va a tener que reencarnar y que por esa reencarnación y ese trabajo que tiene es un karma, es un proceso karmático que los señores del karma se lo proponen. Pero karma no quiere decir castigo, sino karma es una actividad, es una acción que se tiene que llevar a cabo y entonces la posibilidad de trabajo es que se va a encontrar en algún lugar donde la misma alma va a estarse proyectando con todas las demás personas, con las demás almas. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que definitivamente el alma es inmortal y viene a depurarse o a purificarse de otras encarnaciones en las cuales estuvo conviviendo y que no alcanzó a terminarlas o que tiene que hablar, trabajar con lo que los señores del karma le proponen y lo que en el topos Urano pudo avanzar para poderse proyectar en ese aspecto. ¿Qué tanto de bondad o qué tanto de maldad tiene? Nosotros no podríamos saberlo, no podríamos definirlo, porque hay un momento en el cual encontramos en los filósofos, por ejemplo, Leibniz dice, el ser humano viene bueno, y sin embargo la cultura, la educación, el lugar donde vive, donde nace, donde se crea, es malo y se vuelve malo. Thomas Hobbes, dice que el hombre viene siendo malo y que tiene que recrearse aquí en el mundo para poderse hacer bueno. Maquiavelo igual habla acerca de que el hombre es malo y que por supuesto todo el tiempo va a ser malo y que la consistencia del príncipe para poder dominar a esa maldad tiene que ser muy disciplinado, muy férreo. Entonces, el alma viene a purificarse de algo que en otros momentos no tuvo tiempo o no alcanzó a definirlo porque tiene esa proyección, viene constantemente en una definición, en una evolución. El alma evoluciona, es inmortal y no va a morir, pero tiene que evolucionar. Entonces, se dice que comienza el Malkut, pero en un árbol sefiroti mucho, muy abajo, porque el árbol sefidótico tiene varios árboles sefidóticos hacia arriba, hacia los lados, por ahí ya el maestro Leopoldo Pompa lo contempló, lo platicó en algunos momentos. Entonces, ¿en qué árbol sefidótico estamos nosotros? No lo sabemos. ¿En qué sendero sefidótico estamos? Tampoco. Aquí lo que importa es cómo nosotros nos estamos proyectando en el mundo y cuál es la razón de ser con nuestra alma y cómo nos relacionamos con esa alma. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que el alma va a seguir su evolución de acuerdo al grado que tuvo al finalizar la anterior vida y se proyecta. Entonces,
Por allí en la cosmobiología hablamos de los nodos lunares y hablamos también con respecto a la cola y a la cabeza del dragón. Un día vamos a hablar de la cábala astrológica para que se den cuenta de cómo estamos proyectando esa alma y cómo podríamos nosotros solucionar algunos problemas críticos. Pero bueno, el alma tiene que ver con esa energía cuando nos hacemos esa pregunta. No sé si quedó contestada, respondida a la pregunta, Lili. Julia, ¿estuvo bien la pregunta? Sí, todo quedó muy claro. Muchas gracias, maestro. Por ahí vi Edna Lorena también levantó la mano. Sí, soy yo. Buenas tardes. Y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, usted, maestro. Muy respetable. Muy respetable. No, muy respetables que tú veas. Bueno, yo, según tengo entendido y según nosotros somos materia, ¿sí? Y el alma, el espíritu y la mente nunca mueren, ¿sí? Cuando nosotros decidimos a nacer de nuevo, que es cuando vinimos a pagar otra vez el karma, donde registra todas nuestras vidas, viene siendo el espíritu, ¿sí? Y el alma y la mente siempre están, mientras no reencarnamos en otro cuerpo, el alma y la mente y el espíritu están latentes. En el momento en que nosotros decidimos encarnar o volver otra vez a la vida, a pagar uno de los karmas que tanto que debemos o que tenemos que venir a pagarlos, en el momento en que nace, ya reencarna en otro cuerpo, es cuando se desprende el alma y la mente, y el que registra todas nuestras vidas es el Espíritu Santo. Bueno, así yo lo entendí, no sé usted qué piense al respecto, ¿sí? El que viene registrando nuestras vidas es el Espíritu, y en nuestro subconsciente, obvio que nosotros no sabemos no sabemos nada de nuestro pasado, o sea, nosotros ya tenemos aquí una miseria, no sabemos quiénes van a ser nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos, o sea, y aquí viene lo interesante de la vida, ¿verdad? Cuando volvemos a reencarnar, el saber cuál es nuestra misión de vida, ¿sí? ¿A qué vinimos a esta vida? ¿Por qué estamos aquí? Porque a veces nos llegamos a morir, vivimos, nacemos, crecemos y morimos, pero no sabemos cuál fue nuestro motivo por el cual vinimos a esta vida, a qué vinimos, ¿sí? Eso es para mí muy interesante. De hecho, ahí en la carta natal, este, el, el, el estudiar nuestra carta, podemos saber cuál es nuestra misión de vida aquí, ¿sí? Que debemos de trabajar con nosotros mismos, nuestras taras, o sea, en qué estamos fallando, o sea, ¿por qué? Porque a veces, pues, yo considero que la buena suerte y la mala suerte no existe, ¿sí? Existimos nosotros y el por qué estamos aquí y si realmente estamos trabajando con el karma en el cual reencarnamos aquí. No sé si usted me pueda corregir o esa teoría nos la dio y así lo entendí el maestro Granados, ¿sí? Y yo le pregunté a él, yo le pregunté porque yo pensé que la mente se moría. Y a mí me sorprendió mucho cuando me dijo, no, la mente no se muere. ¿Pero cómo? Le decía yo, ¿cómo que la mente no se muere? Me dijo, no, no se muere. Así es. ¿Sí? Entonces, como que eso a mí pues sí me sorprendió porque pues yo sabía que nada más
La materia muere, nosotros nunca morimos, ¿sí? Pero el alma y el espíritu siguen vivos, ¿sí? Así Pero es. de la mente, pues yo lo desconocía, honestamente, ¿sí? Hasta que ya después se me aclaró que la mente no, pues no, pero eso así como que no me convence al 100. ¿Qué opina usted? Sí, hay un efecto, miren, lo que sucede es que hay unos registros akáshicos, no sé si Sí, han escuchado ustedes de los registros sí, akáshicos. En ellos está todo lo que nosotros pensamos, vivimos y por supuesto con quienes nos relacionamos, cómo estamos nosotros en esa disposición. Si en efecto la mente se va a quedar registrada y tenemos siempre que pensar más positivamente, que va a haber en algún momento eh, choques, roces, pero siempre ser más positivos. Cada vez los maestros nos piden que seamos más positivos para que cuando nosotros nos desprendamos del cuerpo, esa mente, esa forma de vida, no sea tan negativa, que sí puede haber en algún momento un tropiezo donde pensamos muy negativamente o más o menos negativamente y que se va a proyectar en ese momento en nuestro astral cuando nosotros morimos. Entonces nos dicen, bueno, tienes que trabajarlo, ahora que regreses esta parte, no nos vamos a acordar. ¿Por qué es esa pauta? Porque nosotros, sí, en efecto, el alma es inmortal, lo que pensamos se queda en algún espacio, se va registrando. No crean que nada más nosotros pensamos y ahí se quedó, sino que se queda impreso en nuestra alma, se queda impreso en esa espiral, en ese espíritu que es el que está revolucionando, está llevándonos hacia la parte de la evolución del alma, la evolución del espíritu y la evolución también del mismo plan maestro en el cual estamos nosotros integrados. Los cabalistas hablan mucho acerca de la mente. Vamos a ir despejando esas dudas porque ¿qué es lo mental? Aquello que nosotros pensamos, pues no nada más eso. Lo mental tiene que ver mucho con respecto al intelecto. ¿Qué tanto nosotros nos proyectamos en el intelecto y qué tanto también estamos proyectándonos en la cuestión de lo astral y cómo estamos nosotros dirigiendo la mente hacia aquel? Nos enojamos con alguien y entonces proyectamos todo lo negativo hacia ese alguien, entonces a quién le va a afectar es un espejo. Ese alguien es un espejo y nos regresa de nuevo en algún momento de nuestra vida. Entonces, lo importante aquí es que nosotros despejemos todo el proceso de una mente negativa para encontrarnos siempre con una mente positiva. En los momentos de crisis, dice los cabalistas, principalmente Gershon Scholem, que hace toda la relación de la tradición judía, dice que hay un momento en el cual nosotros dejamos impreso o impregnado en alguna parte ese pensamiento, porque la mente es un pensamiento que va divagando en alguna parte o que se va acomodando en algún proceso de trabajo. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que lo que pensamos se está proyectando en alguna parte y que nosotros tal vez al dar la vuelta de la esquina nos encontremos con eso que proyectamos en algún momento de nuestra vida, 20, 30 años atrás, y nos resulte crítico, nos afecte en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Pues el hatha yoga, la meditación, una alimentación ovolacto vegetariana, un baño de agua de tiempo, o sea, todo un proceso de disciplinas donde nosotros tenemos que entrar en una retroalimentación constante y preguntarnos, ¿por qué estoy pensando de esta forma? ¿Qué es lo que me hace pensar? ¿Mi forma física o mis emociones, que habíamos ya contemplado en algún momento? La cuestión emocional es muy fuerte. Entonces, en nuestra carta natal también vamos a darnos cuenta dónde está la luna, qué proyección tiene
en el proceso de Mercurio y cómo se está acelerando en algún momento con Marte o Venus, cómo lo tenemos si está en cuadratura o no está en posición. O sea, todo un proceso de trabajo, no nada más es ver simplemente las casas, sino saber que venimos a algo. Eso es lo primero. Y si sabemos que por intuición no perdemos ningún detalle, todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos son detalles específicos, es porque nos está constantemente mandando señales esa alma que es inmortal, que está muy cercana al plan maestro, a la divinidad, y entonces por allí podríamos nosotros establecer un ritmo de trabajo constante. Pero nos preguntamos qué maestro o qué grado alto puede llegar a alcanzar este nivel. Yo diría que solamente un avatar, o diría que Cristo, tal vez Buda en ese caso. Entonces, reencarnaron infinidad de veces, pero en el sentido de que nosotros tendremos que reencarnar cuántas veces no lo sabemos. En algún momento, alguno de los maestros en ese tiempo de los años 70, 80, le preguntamos, maestro, ¿y si el alma ya no quiere regresar, qué hace? Y entonces había un borrachito ahí tirado que le pidió dinero y se lo dio y sin decir más dijimos, oiga maestro, pero le está dando dinero y pues no debe de ser. Y se está ayudándolo a proyectarse. Pero ¿qué tal si el alma de ese borrachito en algún momento dice, ya no, ya vine a aprender a ser borracho, a tener todas esas crisis, este problema que traigo, y ya supe, ahora me quedo en el astral, en el proceso divino, para ayudar, para guiar, porque nosotros tenemos guías y tenemos maestros. Entonces un guía nos va a dar la mano y nos va a llevar por senderos específicos, pero un maestro, hablando del astral, nos va a dar consejos y a veces nos va a poner algún tropiezo para que nosotros aprendamos. Es muy diferente. Los maestros nos enseñan, los guías nos guían. Entonces tenemos maestros y tenemos guías en esa forma. Y si nosotros en el momento en que oramos, estamos pidiendo, estamos alabando, tenemos que estudiar ese proceso de por qué hay ciertos momentos en los cuales nosotros entramos en un momento crítico. Y por supuesto, tendríamos nosotros que establecer ese proyecto de vida. No sé si quedó claro. Más adelante, poco a poco, vamos a ir trabajando. Sí, la mente, lo mental queda impreso, no se muere. El alma es inmortal y queda también en eso. Pero no se queda tanto en el alma, sino en el espíritu, que es esa espiral donde se va a acomodar el alma, y por ahí dicen los maestros cabalistas que van a proyectar esa alma hacia esa luz a donde se tiene que ir el alma. Sí, Eloísa, adelante. No sé si quedó Muchas gracias. a la hora. Sí, Eloísa. Muchas gracias, maestro. En alguna ocasión leí con los tibetanos que en la rueda del samsara hay 14 reencarnaciones, y también en algún momento en Cábala nos dijeron que también llevan la cuenta así de las reencarnaciones humanas. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que se decide ya no volver a la forma humana y ya quedarse en este caso sería en el limbo, porque no está elevando su conciencia para llegar a ese ser elevado? Entonces, esa sería mi pregunta, maestro. Aquí el trabajo que también él me preguntaba, en este caso, igual Yuri, fíjense, la pregunta es muy básica. Nosotros, en el momento en que estamos detallando ciertas partes de nuestra vida, nos encontramos en algún momento en una crisis, nos damos cuenta de que
nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestras emociones, se colapsan. Aquí lo importante, ¿saben dónde está la importancia de todo esto? Es que no es tanto que reencarnemos y tengamos que purificar a través del cuerpo, también se purifica no en el cuerpo, no en lo físico, también se purifica en esa parte divina. Y entonces, si ya, por ejemplo, en una persona que ha sufrido un borrachito, que ya de plano dice uno, pues, ¿qué tipo de alma tiene? Ya pudo haber tenido en otras encarnaciones niveles muy altos de conciencia, grados muy altos. Dicen los maestros cabalistas que hay un momento en el cual el alma tiene que regresar, así como serpientes escaleras, no sé si han trabajado ustedes jugado en serpientes escaleras, de que las escaleras van uno subiendo, pero cuando toca caer en una cabeza de serpiente, la baja hasta donde está la cola y a veces hasta muy abajo. Y es algo así, ese juego es un juego esotérico, iniciático, en el cual nosotros nos damos cuenta de que ciertas numeraciones nos están proyectando. Quiere decir que las personas, el alma de esa persona que deciden ya quedarse, es porque ya vivió lo que tenía que vivir en encarnaciones anteriores. Algunos cuentan que son como samsara 14, otros cuentan que son miles. Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna que no se sabe cuántas encarnaciones, porque dependiendo del alma y dependiendo de las actividades que tenga esa alma y la proyección que tenga con el ser que es Krishna, puede manifestarse y quedarse en un lugar donde se haga Dios o se conserve en un punto de Dios donde se va a relacionar con Dios. Entonces, no sabemos y tendríamos nosotros que imaginar cuántas encarnaciones nos quedan. Aquí el objetivo es alcanzar realmente un estado de conciencia que nos dé paz, armonía, felicidad, que todo lo que nos llega es porque sabemos que alguien nos está ayudando, son detalles precisos, pero nunca vamos a saber realmente si vamos a decidirnos a dejar de reencarnar o no. Dicen que las reencarnaciones sufre mucho la gente en cada reencarnación, pero hay otras que dicen, no, yo la he pasado muy bien y puedo seguir reencarnando, pero porque ya tuvieron un proceso de trabajo diferente y viene su alma a trabajar otro aspecto. Pero hay otras que dicen, no, a mí me ha tocado, pero como feria. Entonces, todos estos procesos, dicen los cabalistas, que sí hay un efecto en el cual ese proyecto, por eso, cuando hablamos de la cábala, el término cabalista, se va a derivar de la recepción. Nosotros estamos hablando de una recepción específica. Y el idioma original de la cábala, que es el hebreo, ya desarrollado específicamente, tiene que ver principalmente con el propósito de ayudar a comunicarse mutuamente con asuntos espirituales. La cábala es espiritual. Entonces, esos asuntos espirituales son los que nosotros estamos tocando en estas pláticas que tenemos cada lunes a las 7 de la noche. ¿Cuál es la proyección que tiene el alma? Estábamos comentando finalmente que si nosotros llegamos a conseguir la personalidad, estamos hablando de los 5 sentidos. La personalidad está manejada por 5 sentidos. Pero los maestros, los cabalistas, todos los maestros que han llegado más allá de los 5 sentidos, dice, ya no se usan los 5 sentidos, ahora es multisensorial. Vamos más allá de todos esos aspectos y nos vamos a proyectar finalmente en un proceso de evolución de conciencia. Mientras nuestra conciencia evolucione, vamos a tener mejor proyección. Todo lo que queramos nos va a llegar sí y solo sí lo necesitamos, según el plan maestro, porque todos queremos un auto, una casa, todas las prestaciones, y no es cierto, nos engañamos. Entonces dicen los cabalistas, los maestros, dicen, si nosotros reconocemos el propósito del alma, tiene que ver con ese
Porque te digo, es un proceso evolutivo. Entonces, de acuerdo a ese proceso evolutivo, nos vamos a implicar en un estado de conciencia en el cual tiene que ver con nuestra existencia. Por lo tanto, cualquier experiencia que tengamos, la realizamos o que pretendamos realizarla, tiene mucho que ver con esa experiencia que nosotros teníamos que hacer. Decimos, pero ¿por qué me fui por este lado si tenía que ir por el otro? Pues sí, así es con tu carta natal, con tu proyecto de vida cabalístico, todo esto se va a conjugar de acuerdo a lo que tú tenías que hacer. Pero es que también la elección, elegimos, y dice, sí, lo elegiste porque ya desde mucho antes lo habías elegido, pero ahorita estoy sufriendo por esto, pues sí, porque tú lo elegiste anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que nosotros cada vez necesitamos vivir una vida más limpia, más pura, en este sentido, sin mancha, pero en muchas ocasiones nos vamos a meter en problemas, nos vamos a identificar con personas que no debíamos identificarnos y nos proyectamos con ellos, hacemos amistades y nos vamos de nuevo a acabar en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Hacer que nuestra alma viva experiencias cada vez más puras, más limpias, más nítidas, para podernos después proyectar en un estado de conciencia cada vez mejorado. En este caso, nosotros necesitamos siempre preguntarnos, ¿qué voy a hacer antes de decidir esto? ¿Qué voy a hacer si voy por un lado o por el otro lado? Siempre tener esa capacidad y la meditación es la que nos ayuda a proyectarnos en ese proceso. Por eso cualquier experiencia que tengamos debe de estar limpia, pura, sin mancha. Y entonces nos vamos a proyectar de acuerdo a un karma que decía por allí Erno, decía Yuri, decía Eloísa, sí, hay un karma, pero no es un castigo. El karma, por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la creencia de que nuestra participación en este proceso evolutivo se limita a la duración de la vida de cada uno de nosotros. Hasta ahí llegamos a los 70, 80, 90 años, 100 años, ya ahí se quedó. Pero tal creencia se va a reflejar principalmente en la perspectiva de una personalidad. Se va a tener que ver con esos 5 sentidos. Entonces, tenemos que salir de ese proceso. Entonces, desde el punto de vista de esa personalidad de 5 sentidos, psicosensorial, tendríamos que buscar permanecer más allá de la vida. Hay que buscar más allá de esos 5 sentidos. Entonces viene la perspectiva del alma que es inmensa, que es inmortal, y nos vamos a proyectar hacia un proceso más en el sentido humano, hacia Ruach, que viene siendo el espíritu, la conciencia ya objetiva, que es la parte del conocimiento, Da'at, en la Cábala, es ese conocimiento. Entonces nos vamos a proyectar a Ruach a través de que Nefesh, nuestra Neshama, perdón, el alma humana, es la que se va a proyectar porque es una conciencia de sí. Debemos estar conscientes en sí mismos para podernos proyectar en algún momento de nuestra vida. Entonces, de crítica, porque ese proyecto nos va a dar una ciencia, una razón con respecto a todo el proceso de trabajo. Por ejemplo, Godros, Leibniz, no sé si ustedes en algún momento estudiaron o leyeron filosofía, Leibniz es uno de los judíos o hebreos que al escribir se dio cuenta de que no podía hablar de la cábala, no podía hablar de un proceso de trabajo cabalístico, ni mucho menos esotérico o secreto, porque lo quemaban vivo. En el tiempo en el cual él vivía, dijo, mejor lo voy a escribir de otra forma. Entonces lo hizo como si fuera en filosofía y es uno de los filósofos de un momento en el cual dice, hay un proyecto de vida en el cual sí se manifiesta una calidad de proyección de acuerdo a nuestras necesidades. Leibniz, si ustedes recuerdan, era un matemático, lo reconocemos como filósofo, pero expresa pensamientos que tienen que ver con el secreto
que ha afectado a la cábala. Y no lo dice directamente porque si no lo persigue la forma cultural que en ese momento se tenía, la iglesia era muy difícil. Entonces, dice él, puesto que el hombre no tenía la clave correcta para revelar el secreto, la sed de conocimiento por alcanzar todo ese proceso de trabajo, tuvo que ser reducida a un tipo de banalidades, supersticiones que trajeron a una especie de cábala vulgar, porque de ahí se vino proyectando. ¿Se acuerdan que habíamos contemplado algún momento la cábala vulgar se va vulgarizando? Y entonces tiene que ver poco en común con la verdadera cábala, la que nosotros estamos buscando, intentamos encontrar todo ese proceso. Entonces hay varias fantasías, dice Leibniz, con respecto al bajo, el falso nombre de la magia, todo ese proyecto que habla acerca de, se van llenando los libros, pero realmente nosotros estamos descubriendo que el alma tiene rutas específicas. Entonces, los filósofos en un momento dado dijeron, pues tomamos una ruta diferente a la que nosotros estamos proyectando, porque si no, no nos permiten, estaban cerrados los centros iniciáticos secretos, ahorita ya se abrieron a partir del 21 de marzo, del 47 se abren los centros iniciáticos, ahora nos abren toda esta genealogía que estamos encontrando con respecto a los a las construcciones que nosotros hablamos iniciáticas. Entonces cada quien dice, bueno, me interesa, me proyecto por esta institución, me proyecto por este tipo de asociación iniciática y por ahí nos vamos. Entonces la era de Acuario se abrió. Entonces las ciencias sagradas que nosotros estamos trabajando tiene que ver con la Gran Fraternidad Universal, la Suprema Orden de Acuario, todo un proceso de trabajo de orden, ¿no? De una construcción cósmica que tiene que ver también con una línea crística. Y por lo tanto, tendríamos que buscar rutas que nos ayuden a descubrir ese Neshama, nuestra alma humana. ¿Cómo la vamos a descubrir? Primero preguntándonos, grandes preguntas que hacemos. ¿Realmente el alma nos puede estar proyectando en aspectos de el cambio? Sabemos que el cambio tiene que ver con nosotros mismos, o nosotros estamos dentro del cambio y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que existe ese cambio. Entonces, lo importante es saber de nuestra naturaleza. ¿Por qué venimos aquí? Pregunta Edna, Lorena, ¿no? ¿Por qué venimos aquí? ¿O para qué? Más que preguntar por qué es, ¿para qué? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que hay un momento en que hay una separación en cuanto a lo que es la cábala, como nosotros la estamos trabajando, a la cábala que es vulgar, donde se empiezan a ver otros aspectos, la imaginación humana vuela en ese sentido, y nosotros lo que tenemos que proyectar finalmente es en las crisis globales, las crisis que tiene cada vez el ser humano en cada momento de la historia de la humanidad. Nos encontramos con que los cabalistas nos están proyectando constantemente todo este proceso, entonces nos están diciendo, vamos a trabajar de esta forma, vamos a trabajar de esta otra. Los grandes maestros, el maestro Sergio de la Ferrier, dijo en algún momento en sus escritos, vamos a tener que hacer lo posible por restablecer aquello que no estaba ya establecido, que se había perdido, que se había cerrado, y entonces proyectarnos a ese proceso de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de darnos cuenta de que hay momentos críticos, no nada más en el plano, en el planeta Tierra, en nuestro país, sino en la familia, nuestra familia, también en nosotros mismos. Entonces, en la época en que el misticismo florecía, la sabiduría de la cábala fue descubriéndose de acuerdo a paso a paso a nuestro egoísmo, a la causa que tenían cada persona. Y entonces dijeron, bueno, vamos a proyectar un tipo de cábala en el cual sí
se vea cerrada esa parte para que no se pierda la esencia de la cábala con WH al final y que se pueda proyectar después en tiempos posteriores. La Biblia, el Senavesta, Bhagavad Gita, todos los libros sagrados, el Zohar, hablan mucho acerca de otros tiempos. Y entonces nosotros nos recuperamos de acuerdo a ser héroes. Cada uno de los que están ahorita, gracias a los que tienen la cámara encendida, tienen una misión, ¿no? Decía Erna Lorena, ¿a qué venimos? ¿Cuál es el proyecto de vida? Y Yuri por ahí preguntó acerca del año natal, si venimos a despejar ciertos eventos que no pudimos terminar en otro tiempo. Si nosotros leemos de Jonás, si ustedes ven en la Biblia, Jonás es uno de los profetas mayores. Entonces, a todos siempre nos va a hablar, como pasa en muchos momentos en los textos sagrados, siempre hablan acerca de algunas cuestiones específicas de por qué el alma tiene que venir a trabajar al plano terrenal. Y entonces dice que Jonás recibe una llamada de Dios y que le dice tienes que ir a Nínive porque ahí te voy a encargar unos eventos que tienes que hacer, algunas actividades. Pero Jonás dice, no, pero ¿para qué quiero ir a Nínive? Ya cumplí con mucho, yo no tengo ganas, ya no quiero. Es el llamado del héroe, ¿no? Le tocan la puerta y le dice, tienes que venir y hacer esto. Pero no, yo no quiero. Entonces, para no irse a Nínive, toma un barco que lo lleva contrario a Nínive. Y dice en la Biblia que hay un naufragio, cae al agua y un pez grande, se supone puede ser la ballena, después viene Pinocho, el cuento de Pinocho, que algún día platicaremos de los cuentos esotéricos, los cuentos de hadas esotéricos, y se queda en la panza de la ballena o del pez grande que se dice, y en un momento dado llega a un lugar donde unos pescadores hablan para empar la ballena y sale Jonás y les pregunta a los pescadores en dónde estoy, y le dicen los pescadores, estás en Nínive. Entonces dice en la Biblia que Jonás dice, bueno, pues voy a cumplir lo que me pidió que cumpliera Dios porque finalmente no tengo esa posibilidad de perderme. Tengo que lograr hacer ese proceso de trabajo. ¿Qué es lo que nos enseña cada relato de la Biblia, de Senavesta, de Bhagavad Gita? Que nosotros estamos integrados a un estado de conciencia específico. Entonces, en el caso de que todos nosotros somos héroes, en el sentido físico, porque mamá y papá juntaron, llegaron a juntar su esperma y su óvulo para que nosotros naciéramos. Es una forma de heroicidad. Pero también somos héroes porque tenemos un alma que es inmortal y que en algún momento nuestra capacidad de pensamiento y nuestra proyección mental también tiene mucho que ver con respecto a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Afortunadamente, aquí las 12 personas que estamos integrados en, la, en esta plática, ya estamos tratando de, o intentamos tratar de tener una conciencia más definida para todo este proyecto. Es un proyecto de vida, un proyecto del alma. Y entonces la sugerencia es que nosotros nos demos a la tarea de no perder esos detalles con los cuales nos están proyectando cada vez más esa parte almática, podríamos decirlo así. Entonces, los cabalistas van a enseñar hablando de Neshama como alma, como aire, ese soplo divino, van a enseñarnos que el fenómeno del crecimiento de cada una de las personas proviene del hecho de que todo lo que nos rodea tiene que ver con una existencia, que es el compuesto del deseo de la autosatisfacción. Entonces, muchas veces en las cabalistas encontramos aspectos de la autosatisfacción. ¿Qué tanto? Quienes estamos ahorita
en este, en esta, en este espacio, tenemos autosatisfacciones y qué tanto nos creemos que las tenemos. Las necesidades, a veces nos proyectamos una necesidad y nos damos cuenta de que no era cierta, que era una necesidad que para nosotros era importante, pero no realmente no era para lo que nosotros la trabajáramos esa necesidad. Entonces, sí, en este proyecto necesitamos encontrarnos con ese proceso de vida en el cual sí vamos a alcanzar un proyecto de vida. Y en este caso, Neshama es la que tiene, el alma humana es la que tiene todo ese proceso de vida. El altruismo, por ejemplo, ¿en qué momento somos altruistas? Alguien pide una moneda en la, en la calle y se la damos pensando en que nos va a dar después el doble, el triple de lo que acabamos de dar. Y no, es un engaño. Tenemos que empezar a trabajar, dicen los cabalistas, mucho con respecto a lo que pensamos que es cierto y a lo que no es cierto, a lo que queremos, esa autoproyección. Y entonces tiene que ver mucho con respecto a Neshama. ¿Y dónde lo vamos a encontrar específicamente? En el libro del Zohar, que es la Biblia de la Cábala. Por allí ya el maestro Roberto, el maestro eh, Leopoldo les ha hablado acerca del Zohar. Aquí yo nada más lo único que vamos a hablar es la Biblia de la Cábala. Quien tiene un Zohar y lo lee, hay traducciones al castellano no muy buenas, pero por lo menos nos ayuda. Pero quien tenga dominio de inglés, francés, alemán, hay muy buenas traducciones del Zohar a esos idiomas. Entonces, es una, en Neshama lo vamos a encontrar mucho en la Zohar, porque como la Biblia de la Cábala, si ustedes tienen una forma constructiva en la línea del tiempo, hace 2000 años, mucho tiempo atrás, fue escrita aproximadamente en ese tiempo y va a establecer que a finales de nosotros, o sea, en el siglo XX, en el siglo pasado, ya estamos encontrando algo que tiene que ver con esa parte de Zohar. Es el tiempo de nosotros. La era de Acuario es cuando ya se está trabajando mucho este proceso. Dejar el egoísmo, dice el Zohar, deja el egoísmo para que entre de lleno Dios a tu vida y entonces te percates de que te está siempre comentando acerca de qué es lo que tienes que vivir y cómo lo tienes que vivir. No qué es lo que quieres, sino qué es lo que necesitas. Entonces no te hagas proyectos de una necesidad que puede ser incierta, sino de una necesidad que realmente es la que nosotros estamos requiriendo. Entonces la humanidad ha estado experimentando en el mayor vacío de su historia todo el proceso, dicen los maestros cabalistas, porque el Zohar, en el libro del Zohar dice que cuando se sienta ese vacío, la humanidad necesitará un medio para curarlo, que ayudará a la gente a realizarse. Entonces, el Zohar no está muy lejos de lo que se está estableciendo en la yoga, no en la Hatha Yoga, Karma Yoga, no, en la yoga, la experiencia del yoga, que ya por ahí habíamos comentado de un libro que nada más fueron algunas referencias, pero el libro de, del maestro Marcelli, dice la experiencia del yoga, hay que buscarlo. Tal vez en los libros de allí en Donceles, es una calle donde ustedes dicen, ¿dónde está la en la parte del yoga? Seguramente se van a encontrar con esos libros. Entonces métanse en la calle de Donceles a buscar todo eso, quienes viven en la Ciudad de México, ¿no? Pero debe de haber en las ciudades algunos libreros que compran libros y que los venden, los revenden, y que por allí deben estar esos libros a los cuales nosotros estamos contemplando. Entonces en el Zohar va a llegar en un momento dado, dice, luego de que la gente
se ha proyectado y se ha dado cuenta de que sí hay un momento de buscar llenar ese vacío, tiene que forzosamente alcanzar que toda la humanidad, en medio de, por adquirir esa plenitud, sea a través de su propia naturaleza, nuestra naturaleza humana. Entonces, el proceso es llegar a encontrarnos con esa naturaleza. Aquí tiene que ver Neshamar mucho con la palabra tikkun, con doble K. Tikkun tiene que ser forzosamente lo que se lleva a cabo, que llevamos a cabo como personas, en el sentido de desear que suceda. Tikkun viene siendo esa, quiero que suceda, quiero que pase, quiero que se logre algún aspecto de mi vida. Ese es tikkun, que ya lo habían comentado el maestro Roberto también, por ahí el maestro Leopoldo, hablaron de tikkun y cómo está ese proceso y lo metieron, fueron más profundos en ese aspecto. Ahorita nosotros no estamos hablando de nuestra cómo nuestra alma está proyectándose de una forma y nosotros estamos viviendo de otra manera. Por ejemplo, en el sentido de que nosotros nos imaginamos que es un proceso de vida y que nos estamos dando cuenta que es un proceso de vida equivocado. Pero no quiere decir que nos equivoquemos y que nos pegamos un tiro, porque no es así. Sino saber que nos equivocamos y aceptar que nos equivocamos y que por allí podríamos nosotros establecer todo un trabajo de vida para podernos proyectar. Entonces, Tikkun tiene mucho que ver con ese aspecto. Si deseamos que suceda, es un proceso, imaginen ustedes, que evoluciona como consecuencia de la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos libre albedrío, dice en la Biblia, tenemos ese libre albedrío, tenemos la voluntad, tenemos la forma en que nosotros buscamos nuestra dignidad, nuestros derechos, pero en un sentido en el cual probablemente la voluntad de nosotros está equivocada a lo que realmente queremos. ¿Cómo lo podríamos saber? A través de la meditación. Pero realmente de la meditación tenemos muchos centros en los cuales se hace meditación. En el centro, por ejemplo, de San José Insurgentes, es empresa 91F. Allí tenemos cursos de clase de meditación, tenemos hatha yoga, no estamos haciendo ahorita un preludio con respecto a una forma de ser, sino que proyecten toda su existencia en una disciplina. Las artes marciales, por ejemplo, todos los centros de yoga nos pueden ayudar. Entonces yo les hablo de este para que pertenezcan, no es una forma de comercialización, ¿no? Sino que ustedes, si están cerca, lleguen a ese centro y busquen la manera de proyectarse para poder hacer que esa forma egoísta en la cual nosotros de repente nos encontramos, y quiero que esto salga mal aunque al otro le salga mal también, si nos proyectamos a que nos salga bien y que al otro le salga mal, pues no es posible, porque nos estamos dando a entender, dice Soja, que tal como es el proyecto creador, el maestro, el plan creador, el plan maestro, nos trata a todos como un solo ser creado y unido a ese ser. No está proyectando diferentes personas, por eso el alma es una. Cuando nos encontramos con alguien y nos llama la atención y le decimos eh, cosas bellas, aspectos, detalles bellos, es porque es al alma, cuando estamos hablando alma con alma. Cuando encontramos a una persona y nos enfrentamos, nos rozamos con esa persona, también estamos hablando con el alma, alma con alma. No estamos hablando cuerpo con cuerpo, no estamos hablando emoción con emoción. El alma es la que se proyecta porque en otro tiempo nos encontramos en algún aspecto, en algún lugar con esa alma, en otras encarnaciones o reencarnaciones, entonces
nos estamos encontrando con esas personas y hay un dos y luego ya no las volvemos a ver. Es que tuvimos que limpiar, nos curamos de ese proceso. Entonces, en el Zohar sí nos habla acerca del alma, del Shanma, porque nos está proyectando de acuerdo a cuanto somos conscientes y al método cabalístico. Y tendríamos nosotros que ver el Neshama en este aspecto. La sabiduría de la Cábala, o sea, la sabiduría de la recepción, si nosotros lo tomamos como una recepción, es Lecabel. Lecabel por allí a nosotros nos sugiere que tiene que ver con la recepción. Lecabel es una especie así como de recipiente donde va a entrar todo este proceso. ¿Será Lecabel, será esa recepción del cuerpo que va a recibir el alma? Dicen los cabalistas que en algún momento puede darse un proceso de vida parecido, pero esto de Cabel tiene que ver con unos 5.000 años atrás, esa palabra. No es de 2.000, 3.000 años, son 5.000 años que ya Le Cabel existía como un recipiente, como algo que es la recepción de algo, de alguien. Será esa alma, será el conocimiento, será la sabiduría. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo en este cuerpo? En lo que nosotros le llamamos cuerpo, lo físico. Entonces, Le Cabel tiene que ver mucho con respecto a ese proceso de recepción, pero también tiene que ver mucho con respecto a los deseos de la mayoría de las personas, como seres humanos, la naturaleza de la condición humana es muy específica. Hay que darnos cuenta de nuestra naturaleza como seres humanos. Estamos proyectándonos siempre hacia lo que son nuestros deseos, pero no a los deseos de esa forma crística, de esa proyección que los cabalistas dicen el Padre Eterno. Entonces, le cabe sería el sentido que le estamos dando a la recepción de algo, de ese proyecto de vida. Pero sí, en este caso, nosotros vamos a recurrir a procesos de la naturaleza en la cual la Cábala puede decirnos en muchos aspectos, no solo lo que habla acerca de la naturaleza, sino del pensamiento, que me acaban de preguntar del pensamiento, de la forma mental en que nosotros nos proyectamos. Pensamiento que va a respaldar ese plan maestro. Entonces, la sugerencia aquí del Zohar para hablar de Neshama es que nosotros nos encontremos con ese plan maestro a través de disciplinas específicas, como decíamos, con respecto a la Hatha Yoga, a la meditación, a una alimentación ovo-lacto-vegetariana, ya no hacernos daño con la carne, irla dejando poco a poco, atrevernos a trabajar con personas que saben de todo esto, médicos, naturistas, médicos, para decirnos cómo lo que es básico es una forma de proyectarnos en lo limpio, lo que está más en la naturaleza y tiene que ver con el acto vegetariano. La carne afecta, es muy densa, entonces al querernos proyectar en una meditación, esa densidad no nos lo permite. Entonces, es muy leve, muy mínimo lo que se llega a establecer. Entonces, el consejo aquí es que nosotros podamos proyectarnos de acuerdo a una naturaleza que sea para nosotros el proyecto de vida, una disciplina. Entonces, ¿cuál es el mayor deseo? Dice en el Zohar, el mayor deseo en el que nosotros hemos sido introducidos en la capacidad que tiene el ser humano para llegar como parte de esta vida y encontrarnos con otras almas, Neshama es el proyecto de vida. Entonces, es el estímulo que la Cábala nos va a presentar siempre con respecto a las necesidades que nosotros tenemos, pero sabiendo
realmente que esa es una necesidad que nos va a ayudar a salir de un momento crítico. Entonces la crisis por sí misma tiene que ver, no es necesariamente negativas, sino nos avienta a una persona que constantemente nos está apabullando, nos está dando un aventoncito para proyectarnos un poquito más. Entonces, las crisis por sí mismas no son necesariamente negativas. Estas simplemente indican que el presente estado de cosas ha llegado a su límite y llega el momento crítico, que dicen es el agua que se vacía, la tormenta, ¿no? Entonces, que es el tiempo, dice el Zohar, de movernos hacia la siguiente fase. Por eso las crisis no las tenemos que ver siempre negativamente, sino como un proyecto de vida. Las enfermedades, por ejemplo, son un camino de resistencia de una forma, pero también que nos están ayudando a una siguiente fase. Vamos a proyectarnos a ese proceso en el cual la crisis deja de existir porque ya estamos en otro nivel. Entonces, la crisis actual no es esencialmente diferente a las anteriores, a los que los cabalistas en otro tiempo, Pico de la Mirandola, Leibniz, tantos cabalistas que hemos estado trabajando en otros momentos, que sufrían momentos críticos, siempre tiene que ver con lo que también nosotros estamos padeciendo, en alguna forma la parte económica, la cuestión política, la cuestión religiosa, todo este proceso, pero es mucho más intensa. En el caso de la crisis actual es más intensa porque estamos viviéndolo conscientemente. Cuando muramos y regresemos, no nos vamos a acordar de esta vida, pero lo vamos a dejar proyectado, que decía por ahí Edna Lorena, si se queda así, en efecto, ese pensamiento se queda, esa proyección, y entonces lo que nosotros vimos como crítico en algún momento, lo vamos a absorber de nuevo, lo vamos a retener, dice el Zohar, y por ahí también en el Talmud nos dice que hay un momento en el cual la crisis nos está diciendo cómo nos estamos proyectando y por lo tanto, en el momento en que estamos viviendo, la vemos más intensa, más crítica, porque en otros momentos la vimos así, pero ya no nos acordamos. Ahora estamos viendo otro tipo de crisis o la misma forma de crisis, pero proyectado en la actualidad, con una educación, un estado de conciencia diferente, una cultura también diferente, entonces nos estamos elevando a ese proceso. Pero como cualquier crisis, ¿sí? En el Zohar nos comenta, es una oportunidad para el cambio. Es un trampolín, las crisis son un trampolín para el crecimiento. Si escogiéramos, si eligiéramos que esa es una forma de lograr la elección, de ser muy consciente, si eligiéramos esa parte, tendríamos que darnos cuenta que todas las vicisitudes podrían simplemente desvanecerse, porque tienen que ver mucho con respecto a nuestra forma en que estamos proyectándonos, nuestra forma en que estamos rehabilitándonos. Tendríamos entonces la posibilidad fácilmente de promover alimento, agua, refugio para el mundo entero. Podríamos tal vez establecer la paz mundial y hacer de este mundo un planeta próspero y dinámico. Podríamos también que suceda y si quisiéramos quererlo intensamente, dice Soja, intensamente si lo quieres, es optar porque la naturaleza quiere que lo escojamos. La unidad entonces, en vez de nuestro actual estado de separación, tiene que encontrarse con uno solo, una unidad humana. Entonces, ¿por qué en ese momento no queremos conectarnos verdaderamente con ese proyecto de vida eh, espiritual que hablaban ahorita ustedes de la espiritualidad? ¿Por qué nos estamos alineando? Cuanto más progresamos y cuanto más conocimiento obtenemos, más desconectamos parecemos estar, porque queremos conectarnos y parece como que nos separamos como el outsider,
el desplazado, parece que nos desplazamos. Pero también hemos aprendido mucho cómo construir naves espaciales, cómo crear robots del tamaño de moléculas. Hemos descifrado todo el genoma humano. ¿Por qué entonces no hemos aprendido a cómo ser felices? Que ese es uno de los aspectos que los cabalistas nos dicen, tienes que buscar la felicidad en cualquier momento. Entonces, mientras más aprendamos acerca de la cábala, como estamos ahorita proyectando, de que ustedes sigan estudiando, que no se queden nada más con las pláticas, sino que busquen libros, se metan en internet, busquen con los maestros, más van a encontrar que esta siempre, la cábala, nos conduce a la raíz de las cosas. La cábala va a profundizar, nos va a llevar por ese proyecto. Antes de darnos cualquier respuesta, nos dice por qué nos encontramos en el estado actual. Por eso estudiar la cábala, ver también la cábala astrológica o cosmobiológica, nos está también proyectando en ese estado actual. ¿Por qué tenemos la pregunta que nos hacía ayer Lorena en el sentido de a qué venimos? Bueno, estamos proyectándonos de acuerdo al estado actual. Y una vez que conozcamos la raíz de nuestra situación, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué tengo crisis, por qué en un momento dado mi familia no me acepta, o por qué yo no acepto a la familia, o por qué la pareja no me acepta o no nos aceptamos en alguna situación, tiene que ver, raras veces vamos a necesitar una guía adicional porque la cábala es la que nos está proyectando en ese sentido. Veamos lo que hemos aprendido hasta hoy y tal vez quizá descubrimos por qué todavía no hemos descubierto la clave de la felicidad. Entonces, tendríamos que buscar. Platón en las leyes nos dice algo muy interesante para ya ir cerrando. El hombre sí ha sido educado de manera deficiente o insuficiente. Es el más salvaje de las criaturas terrestres. ¿Por qué? Porque en el sentido que nosotros estamos descubriendo, el conocimiento siempre ha sido considerado una ventaja. El espionaje, por ejemplo, no es una invención de los tiempos. Ya se había dado en otro tiempo. Ha estado siempre en los albores de la historia. Sin embargo, tener que saber cómo nosotros espiamos nuestra alma, espiamos nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestros compromisos, realmente son necesarios o no hay tanta parte de esa necesidad. Entonces, en el pasado los eruditos eran llamados sabios y el conocimiento que poseían tenía que ver con ese secreto de la naturaleza. Los sabios escogieron su conocimiento temiendo que pudiera caer en las manos de otros que no eran dignos de ese conocimiento, y emprendieron una búsqueda. La cábala es una de ellas. Dijeron, bueno, por aquí podríamos nosotros establecer un compromiso en el cual nos proyectamos trabajando con Dios, proyectándonos con Dios y haciéndonos uno solo con Él. Esa sería la parte importante. Lo que la base del conocimiento está es en nuestra proyección misma como seres humanos. ¿Cómo queremos proyectarnos con las crisis o sin crisis, pero en un momento más humano que nos puede ayudar a establecer una forma de vida cada vez más en particular feliz? Que dicen, ¿es subjetiva la felicidad? Sí, pero los cabalistas siempre nos están diciendo, llega a encontrar la felicidad, sé feliz, no imaginando, sino siendo realmente feliz. Que la felicidad. Entonces, vamos a ver en la próxima sesión, cuando me toque, vamos a ver la felicidad como una noción, o la noción de felicidad en la cábala, para que vayamos dándonos a entender de que si hacemos una disciplina, si tenemos una disciplina, estamos buscando la felicidad de alguna forma. Yo creo que aquí vamos a terminar porque ya son las 20:28 según mi computadora. Y si no sé, alguna Sí, invitación que maestro. tenga Eloísa, a ti bienvenido Roberto, no lo había visto, hermano Roberto Hernández, bienvenido, gracias por estar por aquí. ¿Si alguna invitación, Eloísa?
Sí, pregunta Julie si la próxima vez que haya la invitación a donde fueron el domingo, nos podría avisar nuevamente. Claro, con todo gusto. Vamos a estar haciendo por parte de la Escuela Germiana de San José Insurgentes. Es empresa 91F, donde pueden ustedes asistir. La escuela estamos haciendo una serie de proyecciones con respecto a las sinagogas y vamos a ver si hay también otras sinagogas que nos permitan conocer todo ese rumbo. Estuvo excelente los que estuvieron por allí. Quienes estuvieron fueron 3, 4 personas. Fue precioso lo que nos dijeron porque comprendimos en una sinagoga lo que en Cábala estamos constantemente platicando, lo comprendimos con mucha facilidad, pero sí con mucho gusto lo vamos a estar trabajando. El instituto, la dirección del instituto siempre nos apoya en ese aspecto. En cuanto tengamos un cartel, un espacio, se los enviamos por este medio y por otros más. Muchas gracias, maestro. Yo también quiero darle la bienvenida al maestro Roberto Hernández y decirle Está la cortando. próxima semana lo vamos a tener aquí con él, anuncia, volverlo a escuchar, maestro. Gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Aquí vamos a reintegrarnos a colaborar con este conocimiento tan bonito de Kabbalah. Gracias a todos ustedes. ¿Alguien más? Dicen, es que ya tengo sueño, tengo hambre, quiero cenar ya. Nos vamos. ¿Alguien más si quiera? María de los Ángeles, Carmen, Mari, por ahí, Lidia, Margarita. Y gracias al maestro Wilfrido por la bonita exposición. Me sale. Para servirles siempre, para servir. Pero bueno, muchísimas gracias. Ay. Sí, no se oye mucho. Sí, se le está yendo. Sí. Pues muchas gracias, muy enriquecedora la plática. Me salió, Gracias, muy enriquecedora. Sí. Muy bien, María de los Ángeles, gracias por estar.